Tema 1. 1. Generalidades e importancia de su estudio. La biología, gramo bio igual a vida y logos igual a estudio o tratado, término introducido en Alemania en 1800 y divulgado por el biólogo Jean-Baptiste Lamarck con el objeto de reunir en ella las disciplinas que trataban las formas vivas de la naturaleza, es una rama de las ciencias naturales que estudia las leyes de la vida. Por tanto, estudia a los organismos en su forma, morfología, en su función, fisiología, factores hereditarios, genética, su clasificación, taxonomía, fósiles, paleontología, abarcando también la estructura general de los cuerpos, anatomía, de las células, citología, de los tejidos humanos y animales, histología, de las plantas en general, botánica, y de los animales, zoología. Incluye también una parte de la biología que estudia los seres vivientes al nivel de sus moléculas. En este punto la biología se une con la química para entender la bioquímica que le ayuda al estudio de las transformaciones y aprovechamiento de las materias orgánicas e inorgánicas por los seres vivos. En la unión de la biología con la física, obtenemos la biofísica que aplica los métodos y principios fundamentales de la física al análisis de la estructura y función de los seres vivos, tales como los fenómenos eléctricos que acompañan al funcionamiento de los nervios y músculos, y la mecánica de la visión y audición. De esta manera la biología se constituye en una ciencia que reúne un amplio campo de conocimientos capaces de integrarse y reforzarse con otras ciencias. 1.1 Definición y división. La biología es la ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos, la interacción entre estos y su medio ambiente. Esta ciencia puede ser dividida en una gran variedad de disciplinas o ramas, de las cuales señalamos las que interesan al área de la salud. Ramas de la biología. Anatomía. Estudia la estructura de los seres vivos. Histología. Estudia los tejidos que conforman a los seres vivos. Citología. Estudia la estructura y función de las células. Embriología. Estudia el desarrollo del individuo desde la fecundación hasta el nacimiento. Genética. Estudia la herencia y sus variaciones. Fisiología. Estudia las funciones o procesos de los seres vivos. Bioquímica. Estudia la base molecular de la vida. Microbiología. Estudia los organismos microscópicos, es decir, bacterias, hongos y virus. Zoología, que se encarga del estudio de los animales. Botánica, que se encarga del estudio de las plantas. Taxonomía. Rama de la biología que estudia la identificación de los organismos y su clasificación. Ecología. Estudia las relaciones e interacciones de los organismos con su medio ambiente y con otros organismos. 1.2 Niveles de organización de la vida. Generalmente es más fácil reconocer la vida que definirla. Todo el mundo puede reconocer que un gato es un ser vivo y que una roca no lo es. ¿Cuáles son entonces las propiedades de un ser vivo que lo distinguen de otro no vivo? Las rocas muestran complejidad, están integradas por minerales de varias clases dispersos en ellas. Sin embargo, su organización es simple si se contrasta con el de un ser vivo. Por tanto, en el estudio de los seres vivos se puede identificar una mayor complejidad en su estructura, que nos permite establecer los siguientes niveles en su organización. Nivel químico. Es el nivel más básico de organización. Este incluye a los átomos y las moléculas. Un átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico que posee las propiedades características de dicho elemento. Los átomos se combinan químicamente para formar moléculas. Por ejemplo, dos átomos de hidrógeno se combinan con un átomo de oxígeno para formar una molécula de agua. Nivel celular. Cuando las moléculas se asocian y forman compartimentos especializados conocidos como organelos y otras estructuras que en conjunto constituyen una célula. De esta manera, la célula se constituye en la unidad de estructura, funcional y genética de todo organismo vivo capaz de llevar a cabo todas las actividades necesarias para la vida. De acuerdo a este nivel de organización, los seres vivos se pueden clasificar en unicelulares, aquellos conformados por una célula, y multicelulares, los conformados por muchas células. Nivel tisular. Cuando las células con propiedades semejantes se unen para formar tejidos, ejemplo, tejido muscular, nervioso, etc., en organismos multicelulares. Nivel de órganos. Cuando los tejidos se disponen de tal manera que conforman estructuras de mayor complejidad llamadas órganos, ejemplo, el corazón, el hígado, etc. Nivel de sistemas y aparatos. Cuando los órganos se agrupan conformando sistemas y aparatos para cumplir funciones específicas, ejemplo, sistema nervioso, aparato locomotor, etc. Nivel de organismo. Los sistemas y aparatos funcionan de manera coordinada, con gran precisión, conformando en conjunto un complejo organismo como el hombre. Figura 1.3 Nivel de población. Conjunto de organismos de la misma especie que viven en determinada área geográfica. Nivel de comunidad. Conjunto de diferentes poblaciones que viven en un área definida o hábitat. Nivel de ecosistema. Comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente. Nivel de biosfera. También llamado ecosfera, está constituido por todas las comunidades de organismos vivientes en la Tierra. 1.3 Organización de los seres vivos. Para facilitar el estudio de los seres vivos, los biólogos utilizan un sistema formal de clasificación y denominación de los organismos.
La taxonomía es la división de la biología que estudia la identificación y clasificación de los organismos. Los organismos se clasifican utilizando una serie jerárquica de categorías. Cada categoría posee una serie de características comunes que permiten agrupar una serie de organismos. Las principales categorías utilizadas en el sistema taxonómico son dominio, Eucaria, Archaea y bacteria. Reino, animal, vegetal, protista, micota, arqueobacteria y eubacteria. Filum, categoría taxonómica inferior a la de reino y superior a la de clase. Clase. Subdivisiones del filium orden. Grupo de familias similares familia. Grupo de géneros similares género y especie. Grupo de organismos con características estructurales y funcionales similares. Estos organismos tienen un bagaje genético común. En la naturaleza, los organismos de una misma especie solamente se aparean entre sí, no con organismos de otra especie. Las dos últimas categorías taxonómicas, género y especie, son utilizadas por el sistema binominal de nomenclatura para darle el nombre científico a los organismos. Este sistema fue desarrollado por Carolus Linnaeus en 1753 y establece que el nombre científico consiste en el género, comenzando con letra mayúscula, y la especie en letras minúsculas, ambos nombres en cursiva y subrayados. El hombre pertenece al dominio Eucaria, reino animal, filum Chordados, clase mamíferos, orden primates, familia homínidos, género Homo y especie sapiens. Por lo que su nombre científico resultaría de la siguiente manera: Homo sapiens. Tradicionalmente, los seres vivos se han clasificado en 5 reinos. Sin embargo, los últimos avances en la biología han llevado a muchos biólogos a reestructurar el sistema de 5 reinos y reagrupar a los organismos en 6 reinos que a continuación describiremos. Figura 1.5. 1.4 Los reinos. Desde la época de Aristóteles los organismos vivos se agrupaban en solo 2 reinos, animal y vegetal. Dada la ambigüedad de algunos organismos unicelulares, Ernst Haeckel, S19, creó el tercer reino protista, para incluir aquellos organismos unicelulares con aspectos intermedios entre plantas y animales. El cuarto reino establecido fue el Monera, que abarca bacterias y algas verde azuladas, cuya característica principal es su conformación por células procariotas, sin núcleo celular definido ni organelos. Los organismos de los reinos animal, vegetal y protista, en cambio, están conformados por células eucariotas, es decir, con un núcleo y organelos celulares bien definidos. En 1969 R.H. Whitaker separó a los hongos de las plantas, conformando un quinto reino denominado fungi. Pese a haber un consenso en la comunidad científica sobre estos 5 reinos, Carl Woese, microbiólogo estadounidense, propuso, a partir de 1977, la necesidad de separar el reino Monera en arqueobacterias y eubacterias, dada la enorme diferencia bioquímica existente entre ambas. De tal manera que en la actualidad los seres vivos están clasificados en 6 reinos biológicos, cada uno con características muy particulares. Arqueobacterias. Son un grupo de bacterias procariotas primitivas, que cuentan con historia evolutiva independiente y presentan muchas diferencias bioquímicas con el resto de los seres vivos. Los ambientes extremos a los que están adaptadas las arqueobacterias semejan a las condiciones de la Tierra primitiva. Eubacterias. Son bacterias procariotas que no presentan núcleo ni orgánulos definidos en su interior. La principal diferencia con las arqueobacterias es que las eubacterias cuentan con peptidoglicanos en su pared y una secuencia diferente de nucleótidos en su RNA de transferencia. Reino protista. Compuesto por los protozoarios, algas, mohos acuáticos, homicetos y mohos viscosos. Algunos de estos organismos son multicelulares sencillos mientras que otros son unicelulares. De reino fungi, micota. Lo componen los mohos, hongos y las levaduras. Estos organismos no realizan fotosíntesis sino que obtienen sus nutrientes al secretar enzimas digestivas en los alimentos y luego lo absorben ya predigeridos. Los hongos contribuyen a la descomposición de la materia orgánica, organismos muertos y desechos orgánicos, en materiales inorgánicos sencillos, que pueden reutilizar los seres vivos. Reino vegetal, Plantae. Incluye a los organismos multicelulares complejos que llevan a cabo fotosíntesis, proceso metabólico donde la energía luminosa es convertida en energía química, o sea, moléculas nutritivas. Reino animal. Compuesta por organismos multicelulares que no producen su propio alimento y necesitan de otros organismos para nutrirse. Actualmente los virus no forman parte de ninguno de los reinos descritos, pues se trata de organismos acelulares, que si bien están compuestos por material genético, ADN y ARN, necesitan de una célula para poder reproducirse, por tanto, no comparten características propias de los seres vivos. Glosario. 1. Alga. Organismo eucariótico fotosintético, unicelular o multicelular simple. 2. Organelos, AS. En biología celular, se denomina orgánulos, o también organelas, organelos, organoides, a las diferentes estructuras contenidas en el citoplasma de las células, principalmente las eucariotas, que tienen una forma determinada. La célula procariota carece de la mayor parte de los orgánulos.